Se encuentra con nosotros en el estudio la senadora del PRD, Angélica de la Peña, para hablarnos de una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Este lamentabilísimo caso que además parece ser que allí está y nadie hace nada. ¿Cómo está, senadora? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Vianey. Buenos días. ¿De qué se trata? Muy buenos días. ¿De qué se trata esto? Bueno, la actual ley necesita ser reformada para que pueda tener una eficiente aplicabilidad. Tenemos que recordarle al auditorio que esta ley es una ley que sanciona, define tipos de sanción en materia de trata y por lo tanto tenemos que garantizar que tenga una correcta efectividad. Si no hacemos estas reformas, vamos a tener, como ya los estamos teniendo, muchos problemas en la persecución de las comisiones de delito que se cometen contra trata de personas. Explíqueme exactamente cuáles son las lagunas que tiene la actual ley y cómo se están corrigiendo con la nueva. Bueno, en primer lugar, configuramos el delito de trata en función de cómo lo establece el Protocolo de Palermo. No tenemos que confundir otro tipo de delitos que, si bien pueden ser conexos, no son trata de personas. Es lo primero. Segundo, definimos las reglas de sanción que sean las mismas frente a distintas comisiones de delitos. También establecemos como un bien jurídico a proteger el libre desarrollo de la personalidad, que es uno de los grandes avances que tenemos en el derecho internacional, sobre todo para la protección de las personas. No olvidemos que el Protocolo de Palermo refiere especialmente a la lucha contra la trata de personas que se ejerce especialmente contra mujeres, niñas y niños. Ahora se especifica más. Ahora se especifica, de tal forma que el libre desarrollo de la personalidad es un bien jurídico que destacamos de manera preponderante. Y creo que es importante también entender que hay otro tipo de trata que ahora no tiene la ley, como es obligar a una madre a quitarle, por ejemplo, su hijo, obligarla a casar, obligar a las mujeres a que tengan una actitud de servidumbre humana. También es muy importante que la ley tenga establecido que no se persigue, no es una forma de trata el tráfico de órganos. Si bien ese es un delito grave, no es trata de personas. Lo que es trata de personas es la extracción de órganos, es la retención contra su voluntad de una persona con fines de extracción de órganos. O fluidos corporales. A ver, vayamos por partes, porque entonces, ¿qué sería la nueva definición o la definición como debe ser de la trata de personas? La trata de personas refiere a que cualquier persona que sea retenida contra su voluntad para alguna comisión de delito es trata de personas. Siempre que se refiere a personas menores de 18 años de edad, aun cuando pueda haber consentimiento, entre comillas, no se aplica para la protección de las víctimas. Eso es muy importante. Tenemos casos en donde hay, por ejemplo, retención arbitraria de niñas menores de 18 años de edad que están incorporadas en las redes de prostitución del lenocinio y porque se refiere que son personas que dan su consentimiento, entonces pueden ejercer la prostitución. Eso es trata de personas. Eso es trata. O cuando también hay una violación contra personas menores de 18 años de edad, por supuesto que tampoco prevalece el consentimiento. Senadora, ¿qué cifras y cuál es el fenómeno y el problema en México? Por eso es muy importante que refiramos a que la ley define que se tiene por parte del Ejecutivo que diseñar y aprobar un reglamento en la materia. Y este reglamento ya está aprobado. Cuando nosotros modifiquemos en el Congreso de la Unión la ley, esta actual ley, no va a impactar de ninguna manera el reglamento, porque el reglamento está dirigido a qué es lo que tienen que hacer las autoridades del ámbito ejecutivo. Esta ley refiere solamente a sanciones penales. Ese es el mandato de la Constitución. ¿Que no estaban antes? ¿Eran lagunas? Antes existía una ley que no tenía las características de esta ley, tuvo que pasar una reforma a la Constitución de manera importante para que pudiera configurarse esta ley general. Ahora, quiero decir, México no entra ahora al tema, México está permanentemente trabajando desde el Congreso de la Unión a partir de la aprobación del Protocolo de Palermo. Le preguntaba cuántos casos tenemos en México. Bueno, este reglamento establece la obligación por parte del Ejecutivo para que podamos conocer información objetiva y fidedigna. Hoy especulamos.
encontramos estudios que realizan distintas organizaciones, distintos especialistas, pero las cifras van y vienen. Incluso organismos de Naciones Unidas también tienen otras cifras. Necesitamos con puntualidad saber qué número de trata de personas pueden ser víctimas y también las distintas formas de trata. Pero hacer un delito difícilmente, no me imagino que se vayan a inscribir a un censo las personas que están haciendo esta trata. ¿Cómo lo vamos a saber? Por ejemplo, en caso de jornaleros agrícolas. Muy bien. Cuando son retenidos contra su voluntad y son encerrados en estas granjas de cultivos, eso es trata de personas. Entonces, ¿tienen que ver las autoridades del trabajo y previsión social? Claro que tienen que ver. ¿Tiene que ver la Secretaría de Economía? Sí. Lo que hace el reglamento es crear una comisión interinstitucional para que podamos conocer ese tipo de delitos. La Secretaría de Turismo tiene que trabajar para saber qué pasa con el turismo sexual infantil. Ese es trata de personas. Que hoy no lo tiene. Que hoy no lo tiene. Oiga, senadora, lo que vemos y es sorprendente, que vamos por la calle y vemos la prostitución, por ejemplo, en la Merced de las jovencitas, que es obvio que entrarían en todo este tema de trata de personas. Sí. Vimos varios casos, varios reportajes periodísticos de, por ejemplo, en Hidalgo, donde hay un cacique dedicado a la trata de personas y que además está prácticamente protegido por las autoridades. Ahí está el delito, ahí está el problema, pero las autoridades no hacen absolutamente nada. ¿Cómo va a ser esta ley para que ahora sí haga? Bueno, en primer lugar tiene que sufrir reformas, exactamente por lo que tú dices. La ley ahora no es efectiva. Nosotras en la Comisión de Trata en el Senado de la República hicimos distintas audiciones. Trabajamos de manera muy cercana con procuradores, con personal de Procuración de Justicia en los ámbitos locales. Por supuesto que nos reunimos también con magistrados, con jueces, y todos coincidían de que es imposible aplicar ahora la ley. No olvidemos que esta es una ley de naturaleza penal. Es imposible aplicar la ley. Necesitamos que quede claramente definido el delito de trata de personas. Entonces, yo creo que el trabajo que estamos realizando de meses de consultas a expertos, a penalistas, que tienen toda la experiencia para podernos decir, a ver, esto no se puede aplicar. Hemos recurrido al manual de parlamentarios para configurar el delito de trata de personas diseñado en Naciones Unidas, que es un documento importantísimo que coadyuva al trabajo parlamentario en todo el mundo. Y a mí me tiene espantada que no tengamos una definición de trata y que por eso no se pueda perseguir, que ese es el pretexto para no perseguirlo o no castigarlo. Vianey, tenemos que entender que el protocolo de Palermo tiene pocos años. ¿Pero cuántos años estamos hablando? Bueno, en México lo aprobamos a principios del año 2000. Ya son 13 años y el delito de trata, en 2000 debió haber sido como en 2004, 2005. Entonces, así hemos ido pasando. Pasado. Mire, la reforma constitucional que otorga facultades al Congreso para legislar en la materia tiene apenas 2 años. Entonces, 2011. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar la ley, cumplir con nuestra responsabilidad para que la ley pueda ser eficientemente aplicada, porque es de naturaleza penal. ¿Cuántas personas tenemos que llevar en una proporcionalidad de comisión de delitos? Porque no es lo mismo quien conduce un carro, un camión, a quien está regenteando, a quien está reteniendo contra su voluntad, al dueño del rancho, al dueño del antro, etcétera, etcétera. También eso tenemos que determinarlo con mucha puntualidad. Pues toda la suerte, más que suerte, que hagan los que tengan que hacer su trabajo en la aprobación de la ley, que no la lleven a la congeladora, que esta sí la aprueben rapidísimo. Estamos preocupadas y preocupados en el Senado de la República y también estamos ocupadas. Tenemos muchos meses trabajando, tenemos ¿Cuándo la llevan a pleno? Muchos meses consultando. Bueno, ya la presentamos y estamos en proceso de dictamen. Estamos trabajando con la Cámara de Diputados, con las comisiones ordinarias que tienen que aprobarla, para que pueda ser una ley que pronto pueda ser aprobada por el Congreso, pueda ser promulgada, para que entren en vigor estas reformas y entonces respondamos a ese reclamo que hace la ciudadanía de que merece tener leyes correctamente diseñadas. E insisto, esta no es una ley que determina políticas de prevención. Es una ley de naturaleza penal, por lo tanto debe quedar debidamente inscrita para que el operador de justicia no tenga dificultades ni pretextos para que aplique irrestrictamente la ley y entonces sancione debidamente.
senadora Angélica de la Peña. Mucho gusto por estar con nosotros. Al contrario, estoy a tus órdenes. Cuando la aprueben, espero este año, vuelve a venir. Vuelve a venir. Y entonces puntualizamos, esto modificamos, esto, y los beneficios que vamos a tener como sociedad. Me parece muy bien, aquí la esperamos.